Nos está regalando para que podamos estar juntos, para que podamos seguir escuchando de la palabra del Señor. La verdad, escuchaba tan lindo cantar que tenía ganas de seguir escuchando y cantando y participando. Pero vamos a ver nuestras Biblias, ¿sí? En el libro de Apocalipsis. Ahí estábamos mirando un poco el mensaje hacia las iglesias. Habrá sido, no sé si calculo que un mes o por ahí un poquito menos. Estábamos viendo la iglesia de Éfeso. Habíamos estado viendo cómo la iglesia de Éfeso, a pesar de todas sus fortalezas y de las cosas que estaban haciendo como iglesia del Señor, tenían un pequeño talón de Aquiles que justamente le marcaba toda su vida, y era que habían olvidado su primer amor, ¿sí? Y habíamos dicho un montón de cosas con respecto a lo que es el primer amor. Cuántas veces cuando perdemos esa motivación, ¿cómo se dice? Esa intencionalidad nuestra de buscar al Señor cada día, comenzamos a enfriarnos. Y podemos hacer muchas cosas en la iglesia, podemos servir, podemos poner mesas, podemos estar barriendo, colaborando con actividades, pero si nuestro corazón justamente está lejos del Señor, César nos decía algo hoy en la mañana, la diferencia entre la religión y una relación con el Señor, y se transforma en una religión. ¿Cuál fue la consecuencia de esa iglesia? Hoy en la actualidad sabemos que son solo ruinas, y la gente va a mirar las ruinas con respecto a lo que quedó de ese lugar, de esa iglesia, de ese lugar histórico que es Éfeso. Y cada vez que nosotros nos olvidamos de poner al Señor en primer lugar, cada vez que nuestra vida se transforma en una vida de religión, caemos en las ruinas. Y realmente no hay una vida correcta delante del Señor. Por eso el Señor le tuvo que decir al pueblo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti. Y no es una amenaza de parte del Señor, sino al contrario, te está diciendo despertar. Date cuenta que lo más importante que tenés es relacionarte conmigo. Ahora, la segunda iglesia que tenemos hoy acá nos toca Esmirna. Son pocos versículos, lo vamos a leer todos. Así que vamos a comenzar la lectura. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 8. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana a través de esto que estamos leyendo hoy. Padre, te damos gracias por este día. Venimos ante ti, Señor, para pedirte que tú nos hables, para pedirte, Señor, que tú nos enseñes, que hoy podamos prestar atención con nuestros oídos. Y no hablo, Señor, de los oídos físicos, sino del corazón. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestra mente. Transforma nuestras vidas para que, Padre, podamos realmente vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que nos has mostrado, Señor, a través de Jesucristo. Porque ¿qué es Dios como tú, Señor, que te das a conocer y nos muestras el camino para nuestras vidas? Por eso, Padre, te rogamos que tú nos hables y que hoy podamos salir regocijados de haber escuchado tu voz y tu palabra en esta mañana. Señor, bendecí este tiempo y rogamos por aquellos que no están presentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, lo primero que vamos a mirar es qué significa esta palabra Esmirna, ¿sí? Muchos de los escritores la relacionan a la palabra Esmirna o el nombre del lugar con mirra, ¿sí? En la Biblia, si se acuerdan del Jesús hace 2 meses atrás, casi estuvimos celebrando la Navidad, vieron que cuando llegan aquellos estudiosos, astrólogos, aquellos que miraban las estrellas, llegaron y trajeron 3 cosas para el Señor Jesús. Trajeron oro en representación de que de su realeza, de ser Dios. Trajeron incienso en representación de su divinidad. Nuestras oraciones se elevan al Padre. Pero también trajeron mirra, ¿sí? Y la mirra es símbolo del sufrimiento de nuestro Salvador. Por eso cuando estos 3 llegan a ellos y le entregan estos regalos al Señor Jesús, estaban prefigurando qué le iba a pasar al Señor Jesús. No solamente su presente, sino también su muerte en la cruz y su futuro reino aquí en la tierra. Por eso, cuando uno escucha esto, lee esto, tiene que realmente darse cuenta de que quien estamos hablando es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios real, un Dios vivo. Ahora, mirra, ¿sí? Era la sustancia que se utilizaba para ungir o para poder preparar a los muertos, a los cadáveres,
y es un símbolo del sufrimiento. Así que esta iglesia que vamos a ver hoy, van a ver ustedes que es un símbolo del sufrimiento de la iglesia en los primeros 3 siglos y posteriormente todavía sigue los sufrimientos de la iglesia porque en muchos lugares, no acá en Argentina, todavía sigue habiendo persecución de cristianos. Todavía sigue habiendo personas que son asesinadas. Todavía hay lugares donde no se puede hablar de Jesucristo porque son tenidos como enemigos de la sociedad. Dice acá, les quiero leer un poquito, porque justamente está hablando de una iglesia perseguida, ¿no? Los historiadores hablan de que el líder de esta iglesia era Policarpo. Policarpo era una persona que era seguidor o un fiel discípulo de Juan, ¿sí? De Juan, que escribió justamente este libro, y él había sido formado por él. Ahora, Policarpo dice que fue en un momento agarrado por las autoridades, por el Imperio Romano, y lo iban a quemar. Entonces le dijeron, mira, Policarpo, queremos quemarte. Y él dijo, no importa, traigan el fuego que yo no tengo temor. Y comenzaron a buscar la forma de presionarlo a Policarpo para que realmente él negara su fe. Y dice acá, las palabras, le quiero justamente remitirme, porque dice, mientras estaban ahí, le dijeron, tienes que renunciar a tu fe. Y Policarpo dijo esto, durante 86 años, dice, he servido al Señor y no he recibido ningún daño de él. ¿Cómo puedo, dice, decir o maldecir o decir mal de mi rey hasta este momento, que me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel? Policarpo estaba por ser muerto, estaba por ser asesinado por su fe, y le decían las personas que estaban a su alrededor, nega tu fe, negate a la persona de Jesucristo y confesa que César, ¿sí? No el tío César que está con nosotros, que César, el emperador romano, es el único Señor. Y él le tiene que decir, 86 años tengo de servicio cristiano, tengo de vida cristiana. Ni una sola vez el Señor ha pensado un mal contra mí. Ahora, ¿qué nivel de fe y de compromiso para un hombre que pueda morir por su fe? A nosotros se nos ha llamado allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, si no me acuerdo, cuando el Señor se va, le dice, y me seré testigos. Y la palabra testigo tiene que ver con la palabra original mártir, ¿sí? Aquel que muere por su fe. O sea que no somos testigos de solamente anunciar y no va a pasar nada. Cada vez que abrimos nuestra boca por el nombre del Señor Jesús, cada vez que hablamos por Él, siempre vamos a tener una reacción de las personas. Ya sea en forma positiva, que son muy pocas veces, o ya sea en forma negativa, que son la mayoría de las veces. La gente que está a nuestro alrededor no nos quiere. Y miren, la iglesia en los primeros 3 siglos, yo les quiero leer lo que anoté acá, en los primeros 3 siglos, los primeros 300 años de la existencia de la iglesia, hubieron 10 persecuciones contra la iglesia. Cada uno de los emperadores que se puso en el gobierno siempre tenía algo por qué perseguir a los cristianos, matar a los cristianos. Fíjate, primero de ellos es Nerón, ¿sí? Creo que esa es la que más conocemos. La historia que él incendió Roma y culpó a ¿quiénes? A los cristianos de haber sido los promotores de ese fuego que se había desatado en ese lugar, ¿sí? Entonces, el primero de todos, Nerón. El segundo, el Dominiciano, dice que a través de la confrontación hubo asesinatos, dice, y hubo muchos destierros. Estamos hablando de personas cristianas, ¿sí? Personas de los primeros siglos, la iglesia siendo perseguida por su fe en Jesucristo. Después vino el emperador Trajano, que no simpatizaba mucho con el cristianismo. Ser cristiano representaba una posible sanción legal. Que solo vos digas que eres cristiano, eras pausible o eras una persona candidata a ser tenido como una persona que necesitaba una sanción legal. Adriano, el cuarto emperador, dice, persiguió a los cristianos a pesar de ser un poco más indulgente. Marco Aurelio, ¿sí? Este seguro que lo hemos escuchado muchas veces. Si alguien vio la película Gladiador, se va a acordar que el emperador que estaba en ese momento era Marco Aurelio. Dice, Marco Aurelio instigó a la persecución, promovió una imagen negativa de los cristianos. Su decreto fue: lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, contemplan la existencia de manera diferente y viven de manera diferente. No es ilegal.
No es perversamente, solo que son diferentes. ¿Saben lo que significa la palabra santidad en el original? ¿Cómo se traduce? Significa diferente. Una persona diferente. En lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo actuamos, en cómo concebimos la vida entre un hombre y una mujer que están juntos, cómo concebimos la sexualidad, cómo concebimos los principios, cómo concebimos la forma de trabajar, de poner prioridades. Hablábamos el jueves que lo que más necesita la vida cristiana hoy en este siglo XXI es ordenar prioridades. ¿Qué es lo que va a ser primero? Y si eso trae consecuencias negativas a nuestro alrededor, no estamos solos. El mayor problema que tenemos, y después lo vamos a ver, es el temor. Vamos a seguir. El sexto, Septimio Severo, convertirse en cristiano, ¿sí?, en la época de él, y bautizarse, se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. Miren lo que estamos hablando, ¿no? A veces pensamos en nuestra situación, en las cosas que nosotros vivimos, y no nos hemos visto y expuesto a estudiar lo que sufrieron los primeros cristianos en la Biblia. Hebreos capítulo 11, cuando termina, dice, y otros sufrieron por la fe, y dice que fueron aserrados, que fueron quemados, que fueron martirizados. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Muchas personas murieron por decir que son cristianos, porque testificaron que había un Dios vivo y verdadero. 7. Maximino Tracio, qué nombre. Este dice, promulgó un edicto, ¿sí?, y ejecución contra los dirigentes cristianos, ¿sí?, con aquellos que eran los líderes. Después dice, Decio, el octavo emperador, los cristianos eran chivos expiatorios, una minoría cuya escala de valores e influencia se oponía a la del imperio. ¿No pensamos distinto a lo que estamos viendo en nuestra sociedad? ¿No somos contraculturales? La cultura hoy trata de formar al ser humano a través de un montón de cosas que están fuera de la realidad y que muchas veces no hablan de Dios. El cristiano, ¿sí?, va en contra de esas cosas. Por eso se habla de que cuando un cristiano tiene una relación viva con el Señor Jesucristo, va en contra de la corriente, va en contra de los principios del mundo, va en contra de las prioridades que el mundo establece, va en contra muchas veces de lo que el mundo llama bueno, sabiendo que es cosas malas, y nosotros sabiendo que las cosas buenas no son malas como Dios las llama. Entonces, dice ahora, mira, te cuento los últimos dos. Valeriano, el noveno emperador, dice, en su época se prohibían las reuniones y se arrestaban a los obispos. Al siguiente año de su decreto, comenzó a ejecutar a obispos y a laicos, o sea, a líderes y a personas comunes que asistían a una iglesia. Y termino con el último, Diocleciano, qué nombrecito, ¿sí? Diocleciano dice que ordenó la destrucción de iglesias y la quema de rollos de las escrituras. ¿Se dan cuenta? 300 años vivió la iglesia así, hasta que llegó 4 emperadores más vinieron que también hicieron lo suyo, y el último de esos 4 fue Constantino y Liciano, que proclamaron la libertad religiosa. ¿Te das cuenta cómo comenzó la iglesia sus primeros siglos? Esmirno es un símbolo de sufrimiento. Yo no sé en qué situación te encontrás vos. Tal vez estás pasando una situación de sufrimiento, ya sea por persecución en tu casa, ¿sí?, donde tenés personas que se oponen a ti. Tal vez estás teniendo persecución laboral. Entonces en tu trabajo, cada vez que vos hablas, sabés que hay personas que se van a poner en contra tuya. Nosotros los que estamos trabajando en educación, y lo sabemos específicamente, que cada vez que alzamos la voz vamos con contra de alguien. Y somos pausibles muchas veces de sanciones internas, por no poder hablar de Dios, que nos dicen que no tenemos que hablar, o por pensar de manera diferente, en no dar lugar a todo esto del cambio de lenguaje, ¿sí?, en poder darle lugar al sexo que no existe, ¿sí?, al tercer sexo, o al cuarto, o al quinto, o a la cantidad de desviaciones sexuales que hoy tenemos, donde nosotros sabemos que por biología, y aún así, aparte de biología, por todo lo que es nuestro ADN y nuestras células, gritan en nuestro interior que somos hombres, por más que podamos después mutilar nuestro ser, nuestro miembro, nuestro pene, para poder transformarnos en otra persona. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que somos nosotros, no somos una consecuencia de la evolución, somos un diseño divino de Dios.
Y el hecho de que podamos decir nuestra voz en contra de esas cosas, nosotros sabemos que nos atenemos. Nosotros sabemos qué nos va a pasar. Nosotros sabemos qué nos enfrentamos. Por eso cuando Dios escribe esta carta a esta iglesia, dice, comienzo hablando de sus fortalezas. Y fíjense en lo que dice. Vamos a mirar lo que Dios está hablando con respecto a esta iglesia. Primera fortaleza dice, yo conozco tus obras. Versículo 9. Y tu tribulación, y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son. Fíjense en las cosas que está diciendo. Él dice que está conociendo cosas. Ya hemos hablado del verbo conocer, que significa conocer a la perfección. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, ¿alguien puede decirme si conoce cuál es el nuevo presidente de Estados Unidos? Biden. Muy bien. Podemos hablar un montón de cosas de Biden, porque lo conocemos a través de ¿qué? De lo que dice la tele, la noticia y todo lo demás. Pero personalmente, lo que piensa, lo que siente, tú ayer en casa, lo que siente, su intimidad, cómo se levanta todos los días. ¿Quién podría hablar de eso? Su señora, su esposa, la que está al lado. El conocimiento íntimo. ¿Quién podría hablar mejor de tu esposo o de tu esposa que no somos nosotros? ¿Quién puede hablar mejor del cónyuge que nosotros que lo conocemos? Entonces, de ese conocimiento está hablando el Señor. De un conocimiento perfecto de la persona. Y está diciendo acá, yo conozco tus obras y tu tribulación. La tribulación acá, ¿sí? En el original es de elipsis, que significa una presión constante, una persecución y angustia. Y me llama la atención donde dice, y tu pobreza. ¿Sí? Y tu pobreza. La palabra ahí en el original para pobreza es togeia, que significa indigencia y mendicidad. Esa era la iglesia de Esmirna. No era una iglesia que ostentaba cosas. No era una iglesia que tenía todo lo que quería tener. Tenía lo que Dios le podía dar y lo que Dios sustentaba. Recuerden que Dios ha prometido darnos a nosotros abrigo y sustento. Eso significa que ropa, lugar para estar, vamos a tener. Y comida vamos a tener. No va a faltar si justamente tenemos una relación con Dios. Ahora, es interesante que él dice, entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Cómo? Si le está diciendo que estaban en terrible pobreza, en un estado de mendicidad, en un estado de no tener las cosas básicas muchas veces para subsistir, ¿por qué decía que eran ricos? ¿Saben por qué? Porque la verdadera riqueza del cristiano no son sus bienes, no son sus cosas materiales. La verdadera riqueza del cristiano es lo que tiene de la persona de Jesucristo, es tener a Jesucristo en su corazón. Ellos, a pesar de estar viviendo esa circunstancia de estrechez, de tribulación, de persecución, de haber sufrido la muerte de su líder. Estamos hablando que Policarpo fue muerto, el líder de esa iglesia, asesinado por su fe. Pero ¿cuál es la riqueza que Dios está hablando acá? La riqueza que no se puede comprar con oro ni con plata, sino solo con la sangre preciosa de Jesucristo. Y vamos a ver un par de versículos. Deja tu dedo ahí, vamos a Proverbios capítulo 23. ¿Sí? Proverbios capítulo 23 y versículo 23. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Te lo vuelvo a decir de nuevo, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. El acto de comprar, ¿sí? Dice acá, pagar un precio alto. Por eso cuando te decimos hacer devocional, por eso cuando te incitamos participar de una actividad, por eso cuando te decimos hacer el curso los jueves ahora que vamos a comenzar el estudio, por eso cuando te decimos inscribite si tenés la posibilidad de estudiar en un instituto, es porque estamos diciendo que el precio que tenemos que pagar es por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es aprender, allí está la riqueza, allí está la riqueza del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia, está todo aquí en este libro. Pero hay que pagar un precio. Tal vez menos horas en la tele, tal vez menos horas de sueño, tal vez menos salidas, tal vez más compromiso, tal vez mejorar nuestras prioridades. Siempre hay un precio que pagar. Pero acá dice, estamos comprando ¿qué cosa? Sabiduría. Estamos
comprando, invirtiendo en nuestra vida. Te invito a otro versículo allí, Proverbios 13, 7. Proverbios 13, 7. Otro precioso proverbio que tenemos para tratar de memorizar también. Dice, hay quienes, dice, pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Sí? Y vuelvo a decir, Proverbio aquí no está hablando de riqueza material, está hablando de riqueza espiritual. ¿Saben cuál es el mayor beneficio que tenemos como cristianos? Es que realmente tenemos al alcance de nuestras manos la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de escudriñarla, tenemos oportunidad de crecer en ella, de profundizar. Y si queremos aprender a enfrentar situaciones difíciles, tenemos que aprender a ser ricos espiritualmente, conociendo de nuestro Señor. Para enfrentar eso, por eso el Señor le dice, conozco lo que sufren, conozco su tribulación, conozco que han muerto sus líderes, conozco también que están con una sinagoga que constantemente lo está presionando, que se llaman judíos, pero lo único que están haciendo es perseguir a los cristianos. Conozco todas esas cosas, dice, y conozco que no tenés para comer, pero yo sé que eres rico. Si todavía no estás pasando una situación difícil, si todavía no estás pasando una situación de persecución, si no tenés una situación de sufrimiento, prepárate, porque en el camino del cristiano siempre hay muchos días de tormenta, pero en esa tormenta no estamos solos. ¿Y cómo enfrento eso? Ser rico. No te digo anda a trabajar más, te digo invertí acá. Ser rico acá. Ser rico acá. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dice, ¿qué ganará el hombre? Si ganar el mundo, dice, gana todo lo que le puede dar el mundo, pero pierde su ¿qué? Su alma. ¿De qué vale tener tantas cosas? Y vuelvo a decir, la Biblia lo dice, no está mal que tengas cosas, no está mal que Dios te bendiga, no es un sinónimo de espiritualidad, muchos bienes, no es un sinónimo. En la Biblia no hay sinónimo. ¿Sí? No hay un sinónimo así. Cuando a nosotros nos va económicamente bien, a veces estamos alejados de Dios. Podemos tener muy abultada la chequera, el bolsillo, pero estamos lejos de Dios. ¿Y de qué me sirve eso? Ahí es donde el Señor dice, ¿de qué le sirve ganar todo? Tener todo el mundo a su disposición. Si lo que realmente vale la pena es lo que había dicho Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. Lo único que tengo para llevar a la eternidad es mi vida. Por eso si aún no tenés persecución, si aún no estás viviendo, mirá lo que dice la Biblia. En los primeros tres siglos de la iglesia hubieron más de 10 persecuciones. Por ser diferente, por decir la verdad, por solamente, yo no me imagino si nosotros el otro día que hicimos el bautismo, hubiera caído la policía, nos ponían todos juntos y dicen, ¿qué están haciendo acá ustedes? Y nosotros estamos proclamando el bautismo de las chicas acá como testigos, todo bueno, vamos todos adentro. ¿Ustedes se imaginan una situación así? ¿Ustedes se imaginan una situación que solamente, como en otros países los viven hoy, por ser cristianos no se pueden congregar? Y tienen que estar a escondidas, pudiendo congregarse. Saben que esas iglesias son las que más crecen, porque su dependencia justamente está en el Señor. Por eso si estás en un momento de sufrimiento, el Señor te quiere ahí en ese lugar. Tiene un propósito para tu vida. Está formando tu carácter, tu vida. Está preparándote para la eternidad, para que sepas realmente lo que es depender del Señor. Vuelvo a decir, ¿dónde está la verdadera riqueza? ¿En lo que tenemos materialmente o en nuestra vida espiritual? En la vida espiritual. Allí donde el Señor les decía, en esto son ricos. Ahora, ¿cuáles eran las debilidades de esta iglesia? Volvamos allí al lugar de Apocalipsis capítulo 2. Porque si ustedes leen, ¿sí? Leen lo que recién estábamos diciendo, no van a encontrar en ningún lado que hay una recriminación por parte del Señor. Que le diga como le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti el pero. Siempre que hay un pero, prestarle mucha atención porque Dios está marcando algo. No hay ningún pero acá. Pero ¿sabés lo que dice el Señor? Les dice allí en el versículo 10.
no temas. Ante la situación de conflicto, ante la situación de persecución, lo que más necesitamos recibir es un aliento. El Señor le estaba diciendo acá a su pueblo, no temas en nada. Quiero que veamos esa frasecita que está allí. Dice, no temas. ¿Saben cuál es la palabra en el original que se usa ahí? Fobeo. ¿Saben lo que significa fobeos? Fobias. Lo que nos produce miedo. Una fobia, ¿sí? Traducida acá dice, son los trastornos de ansiedad. Son los miedos desproporcionados que podemos hacer en nuestra mente. Me pasa algo y ya me agotó la película, ¿vieron? Cuando te vas a quedar sin trabajo o cuando tenés que rendir un examen, siempre hay algo que nos paraliza. El miedo hace eso, produce una parálisis. Las personas que tienen fobia, por ejemplo, al estar encerrados, no pueden salir de ese lugar, o sea, están ahí, se sienten como que el mundo se les acaba y no pasa nada, están encerrados en un lugar. O hay gente que tiene fobia a las arañas y ve una araña y se cuelga de una pared, todo como si fuera la gran cosa, y a veces son así las arañitas. Entonces Dios le tiene que decir, no temas. O sea, que nada te paralice, que nada pueda generarte, porque lo dice más abajo, dice, no temas en nada. Y la palabra nada es medéis, dice, no temer ni por hombre, ni por mujer, ni por cosa alguna. No temas. ¿Qué hablábamos el otro día, el jueves? ¿No hablábamos de confianza? ¿No hablamos de depositar nuestra confianza en el Señor? A eso es lo que el Señor está apuntando, que dejemos de tener miedo, porque el miedo paraliza la vida de los cristianos, y nos está diciendo que sigamos caminando en el Señor. ¿Por qué dice que nos paraliza? Dice ahí a continuación, después del versículo 10, al finalizando, dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sea probado y tendré tribulación por 10 días, pero dice otra cosa, aparte de no temer, sé fiel. Sé fiel. ¿Saben lo que pasa cuando comenzamos las tribulaciones y las cosas difíciles? Que el miedo nos paraliza. Pero una de las cosas que hace, lamentablemente, es que perdemos fidelidad. Pasamos una situación difícil, dejamos de asistir a la iglesia. Pasamos una situación difícil, dejamos de buscar consejos. Pasamos una situación difícil, dejamos de servir. Pasamos una situación difícil y dejamos de hacer un montón de cosas. Y acá el Señor está diciendo, no temas, pero seguir siendo fiel. ¿Sabes cuál es la palabra fiel ahí en el original? Es pistis. Y es lo que hablamos el otro día con respecto a nuestro Dios. Es una persona digna de confianza. ¿Qué significa? Que a pesar de la persecución, que a pesar de la situación difícil, que a pesar de tener o jefes difíciles, o un trabajo difícil, o un familiar difícil, yo tengo que permanecer fiel. Ah, no, pero vos no conocés quién es mi jefe. No me hace falta conocerlo. Ah, pero vos no conocés cómo es mi esposa, cómo es mi esposo. No conocés cómo son mis hijos. No me hace falta conocerlo. Me hace falta conocer lo que dice la Biblia. Que a pesar de la situación difícil, yo tengo que seguir siendo fiel. A veces hacemos al revés. Nos pasa una situación difícil y lo primero que dejamos hacer, leer la Biblia, orar, aferrarme al Señor, buscar consejo, congregarme, seguir, levantarme y mirar los ojos. ¿Qué decía Hebreo? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, volver a levantar la mirada al trono de la gracia, al Dios que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué pasó con los que fueron a investigar allí, a mirar la tierra prometida? Llegaron y empezaron, no, porque los gigantes, no, porque la gente que está ahí, no, porque esto, no, ¿qué hicieron? Sembraron miedo. Si fueran políticos, en vez de hacer la campaña del miedo, entraron y empezaron, no, que no vamos a poder, no, que está esto, no, que aquello, no, que son grandes, no, que son difíciles, no, que esto, no. ¿No te suena un cristiano? No, porque yo tengo que hacer esto. No, porque primero esto.
No porque aquello vení, no me puedo comer por esto. No, vení, trabajar y dice, no porque no tengo tiempo. No porque esto. Siempre hay un no. ¿Mirando qué cosa? Mirando los problemas. Y no levantando la vista y mirándolos. Un verdadero cristiano, en las circunstancias difíciles, se aferra a su Señor. Se aferra a su Señor. Se agarra, se ancla, se pone en ese lugar. ¿Se dan cuenta que muchas veces obramos al revés nosotros? Que cuando nos pasa una situación difícil, lo primero que hacemos, ya está. No hago más. Y nos gusta que vengan, nos apapachen, nos toquen el lomo, dale, vos podés. Y te gusta estar ahí en el piso, sentado, llorando, levantándose. Que yo no digo que no. Porque hay momentos que estamos tristes, que estamos quebrados. Fíjate los salmos de David. El corazón abierto, Señor, no doy más. Dale conforme a lo que me están haciendo. Bueno, tampoco es bajar el fuego del cielo, ¿no? Pero pasamos situaciones difíciles. Pero ¿sabes lo que está diciendo Dios? Levántate de nuevo. ¿Qué haces ahí en el piso? Te decía hoy Leandro, nos sacó del lodo cenagoso para poner una roca firme. Un lugar donde podamos estar firmes para caminar. Y a veces preferimos estar sentados en el piso postrado, sin darnos cuenta que quien está en el cielo es más grande que todo lo que está a nuestro alrededor. La diferencia de la visión de Josué y de Caleb es que ellos habían puesto sus ojos en el Señor. Allí donde tenemos que poner nuestra mirada. Ahora, vamos a terminar con una cosita. Ahí cuando termina ya, en el último versículo esta iglesia, Dios le pide que no tengan miedo, que sean fieles, pero dice en el último versículo 11, donde te invito a que podamos estar leyendo, dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Y aquí la palabra vencer es nikao, que significa subyugar, que significa alcanzar, tener victoria. Es el llamado individual. Cada uno de los que estamos acá somos llamados a tener victoria. No se nos llama a tener derrotas. Ahora, decía el último pasaje, acompáñame el 2 Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. El versículo por ahí para subrayar es el versículo 12. Pero dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado ¿quién? El Señor. Pero dice el versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué cosa? ¿Sabes muchas veces por qué a veces no abrimos nuestra boca y le hablamos a otro de Cristo? Porque a veces tenemos miedo de qué va a venir después. No abrimos nuestra boca porque no sabemos qué va a venir después. A veces tenemos miedo de corregir a nuestros hijos y decirles, lo primero es el Señor en tu vida. A veces tenemos miedo de hablar a nuestro jefe, de decirle, nosotros somos mensualizados, laburamos por un tiempo, con un horario, pero hay gente que no trabaja así. Hay gente que tiene otro tipo de trabajo, donde sus horarios son distintos a los nuestros. Pero también a veces no queremos hablar con nuestro jefe porque sabemos que si me dice el otro día, ¿sabes qué? Vos sos cristiano, quédate en tu casa nomás, no vengas. Por decirle, quiero venir un jueves, quiero venir un domingo, quiero venir, quiero estar. Por eso muchas veces no hablamos, porque tenemos el temor de lo que va a pasar después. ¿Y qué dijo acá?
Pablo, de todas me libró el Señor. ¿Te das cuenta? Ahora vuelvo a decir, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? Quiere el Señor que te ayude a meditar en esto. No sé, ya está. Quiere el Señor que te ayude a meditar esto. No tengas miedo. Sé fiel. Sé una persona digna de confianza. Una persona que se pueda delegar en vos una actividad, un trabajo, un servicio y lo puedas llevar a cabo. Porque de eso se trata. De eso se trata la vida cristiana. Que no solo pasemos circunstancias difíciles, sino que de esa dificultad nuestros ojos y nuestra mirada se levanten a nuestro Señor. ¿Vamos a vivir con fe? ¿Vamos a tener miedo a las cosas que nos pasan a nuestro alrededor? ¿Vamos a seguir teniendo miedo? El miedo es lo que paraliza la vida del cristiano. Pero la fe, decía Juan, es la que vence al mundo. Y esta es la que nos ha dado victoria. Nuestra fe en la persona de Jesús. Vamos a terminar orando en esta mañana, habiendo terminado con esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Veremos lo que pasa con la siguiente iglesia y en la situación en la que se encuentra. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por darnos, Señor, el ejemplo, Señor, y la palabra viva, Señor, que tenemos delante de nosotros. Padre, ayúdanos para que cuando vengan las circunstancias difíciles, vengan los momentos de aflicción, nosotros seamos unas personas ricas, pero no ricas económicamente, sino ricas espiritualmente, porque estamos viviendo una relación cercana contigo. Y Padre, ayúdanos a no olvidarnos que a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros temores, tú nos invitas todos los días a no temer, a levantar nuestra mirada y seguir siendo fiel, porque seguirte a ti trae victoria. Señor, bendice nuestras vidas, te rogamos por cada hogar, por cada familia, por cada joven, cada niño, Señor, que podamos cumplir el propósito de seguirte con fidelidad. Bendice esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.